Pues vamos a hablar hoy del oro, porque el aumento de la popularidad del metal precioso en estos años atrás, desde la crisis COVID y con la tensión de los sistemas monetarios, ha creado pues una situación paradójica, una situación de tensión para los países que compran más como cobertura frente al riesgo global. Por ejemplo, estamos viendo muchos países emergentes ahora que están comprando, pero hay cosas que están cambiando. Dos de los mayores almacenes de oro que están en Nueva York y Londres, donde está la Reserva Federal de Nueva York y el Banco de Inglaterra, guardan reservas para bancos centrales extranjeros, pero estamos viendo un desplazamiento de esas reservas de oro hacia otros lugares. Cuéntanos un poco, Gonzalo, qué se está moviendo en el mercado del oro, en el oro físico, ese oro que luego sirve de colateral para operativa, cuando vemos que estos dos grandes centros de negociación y que consta con una gran historia de almacenamiento van perdiendo reservas de oro. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo. Claro, ¿qué tal, Raúl? Pues nada, una vez más aquí, encantado de estar con vosotros y en mi opinión, mi más sincera opinión, lo que estamos viendo es el resultado de cambios institucionales y estructurales que llevan calado bastante largo. La historia va cambiando, la historia de hecho está cambiando pues desde hace décadas, diría yo. Por ejemplo, fueron disminuyendo a medida que aumentaban de nuevo las de Europa. Esto, para mí, si te fijas, voy a plantear una cosa a la audiencia, a ver cómo lo ves, a ver si te gusta. Pero yo diría lo que estamos viendo es una transición que va habiendo desde Occidente hacia Oriente, hacia Asia, empezando por Estados Unidos, porque las repatriaciones de oro de Europa, en este caso, por ejemplo, hablamos de Alemania, hablamos de Francia, hablamos de Italia, hablamos de una serie de países que tradicionalmente mandaron sus reservas de oro a Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, se manda en ese contexto las reservas de oro, respaldados por el propio patrón que existía en ese momento de $35 por cada onza de oro, la Reserva Federal es el Banco Central del mundo, el dólar, la moneda mundial y listo, esto lo sabemos. Pero hace en torno a 10, 12, 15 años empezó a haber ciertas repatriaciones, flujos de repatriaciones, yo diría que es de la crisis prácticamente del default de Grecia. Hemos visto que se solicitaba la repatriación de oro de Alemania, de Italia o de incluso de Francia a Estados Unidos. El último movimiento diría que es político, básicamente. Hemos visto, por ejemplo, que fue noticia hace tan solo unos cuantos días que Francia vendía las reservas que tenía de oro. Digo vendía porque la repatriación que hizo Francia fue interesante. En lugar de pedir el oro a Estados Unidos de vuelta, lo que hizo fue venderlo y recomprarlo en el mercado Euronext en Europa, haciendo un profit de unos 12.000 y pico millones, según reportaron ellos. Pero venía además en línea, creo que es una motivación política por las palabras que tuvo Macron hacia la esposa de Macron y los comentarios que hizo Macron a raíz de esas palabras. Las reacciones políticas que ha tenido Francia han sido muy obvias. Por ejemplo, el comentario que hizo sobre que Estados Unidos no era un socio confiable y que había que aumentar la independencia tanto de Asia, de China, de la energía rusa, de la producción china, pero también de Estados Unidos, lo dijo Macron. Entonces, este es el último movimiento fuerte dentro del oro que responde a una cuestión política. El resto, para mí, ha sido un trasvase, una transición que ha habido de altas reservas de oro en la Reserva Federal, que es la mayor del mundo, el Fort Knox, teníamos las mayores reservas de oro que estaban en torno a, pues yo creo que eran 8 toneladas de oro lo que tenían reservado. Acordémonos, por cierto, que Elon Musk y Trump, cuando gana las elecciones de 2025, bromean con que se va a auditar a Fort Knox para ver exactamente qué es lo que hay dentro. Y Trump bromea delante de los periodistas diciendo, hay gente que cree que ese oro no está ahí, vamos a ver si está ahí o no, vamos a ir a echar un vistazo y si no lo está, va a haber gente en problemas, en serios problemas. No más, que yo sepa, hasta donde he visto no se ha vuelto a hablar de este tema, pero es una pregunta muy interesante para el resto del planeta, ¿no? Y la otra parte, la otra transición que digo, hemos visto también que si el primer ciclo de repatriación de oro fue el que hizo Europa hace, pues eso, insisto, 10, 15 años atrás, ahora estamos viendo que los últimos 10 años los que están comprando oro masivamente es, en este caso, China, son las potencias asiáticas, Rusia, por supuesto, lo sabemos desde hace pues más de una década, desde la activación de sanciones, incluso antes de que se activasen sanciones contra los bancos y las energéticas rusas, ya existían un interés fuerte de Rusia por comprar el oro, y Putin lo ha dicho más de una ocasión, el dólar es un factor inestabilizador de la economía global y la riqueza del futuro, de los países del futuro, residirá en bienes tangibles, en materias primas, en incluso alimentos, llegó a decir. Algo que estamos viendo que se manifiesta cada día, especialmente con la crisis que estamos viendo hoy en día. Llega Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 y sus prioridades son, insisto, tomar el control de las materias primas. No es un orden monetario, que parece que se está acabando. Estamos viendo el ocaso del dinero fiduciario, del sistema de inyección monetaria, políticas de teoría monetaria moderna, todo ese tipo de cuestiones que mantienen los ciclos económicos activos a base de una política monetaria, pero evidentemente
lo que subyace a todo esto es que aquellos países que tienen energía y comida son los que sobrevivirán a una crisis real como la que estamos viendo, que es una crisis que afecta directamente a la cadena de suministros. Porque aquí la pregunta, vemos ahí esos datos, ¿no? Nueva York tiene 500.000, ¿no? Lingotes, 430.000 en el Banco de Inglaterra, 600 bancos centrales almacenan en Londres y el 57% del oro global está en esas economías avanzadas. ¿Dónde está el porcentaje que falta? Es decir, ese 33% o 43%, si no me equivoco, ¿dónde se mete ese oro? Mira, hay una Hay frase mucho muy... secreto, ¿no? Hay secretismo sobre dónde Sí, sí, está por ese oro. supuesto, por supuesto. Además, el secretismo forma parte de la naturaleza del tipo de economía en la que vivimos. La teoría monetaria moderna, el inflamiento constante de la oferta monetaria, la creación de riqueza de la nada, lo que algunos denominaban como dinero-deuda, es decir, se emite dinero a cambio de un tipo de interés por defecto en cada dólar que se emite. Pero si se emite de la nada dólares para cubrir los defaults, porque no existe dinero en la economía para tapar esos agujeros que se han creado por apalancamiento, entonces tampoco existe el interés por defecto que lleva implícito el nuevo dinero que se imprime para tapar los agujeros. Es decir, siempre va a generar un agujero más grande todavía el dinero que se fabrica hoy para tapar los defaults y los agujeros. Y por lo tanto, los subyacentes reales no deben ser revelados, porque de ser revelados podríamos saber qué grado de apalancamiento tiene cada institución que lo emite. Es decir, por ejemplo, si conociésemos exactamente cuántas son las reservas de riqueza tangible que tiene, en este caso, la Reserva Federal, podríamos estimar hasta qué punto está apalancada. Si no las conocemos exactamente, no podemos tener una determinación exacta de cuál es el apalancamiento financiero que están aplicando y, por tanto, hasta qué punto el farol es extensible. O si, por ejemplo, otros son más solventes que ellos. Al desconocer este tipo de cifras con total transparencia, cuando Donald Trump dice que no sabe si el oro está realmente allí o no, significa que no sabemos entonces si tienen solvencia o no para hacer frente a sus deudas más allá del dólar y de la emisión del dólar que hacen. Y por poner un ejemplo claro de todo esto, donde podamos ver exactamente que esa falta de transparencia es extensible, en los últimos años, con los conflictos que estamos viendo bélicos, creo que esto ha sido una prueba fehaciente. Hay una frase de Donald Trump, mítica, ¿no?, que dijo hace unos años que se refirió, ese oro no nos pertenece, decía Donald Trump. ¿A qué se refería con que ese oro no nos pertenece? Se refería a que la pregunta casi del millón no es solamente cuánto oro tienen, sino qué porcentaje del oro que tienen es propio y cuánto es reserva extranjera. Porque en el caso de la Reserva Federal, se estima 3/4 partes es reserva extranjera. En el caso, por ejemplo, de China, igual es desconocido, es una cifra opaca, pero lo que sabemos es que de lo que tiene China es un porcentaje muy reducido de reserva extranjera. Se estima que un 2% de reserva extranjera. Compara, por ejemplo, el más de un 75% de reserva extranjera que tiene la Reserva Federal con el 2% que tiene China. Hablo de esta cifra, te la estoy diciendo de cuando en su momento leí sobre todo este tipo de temas, que puede que fuese a lo mejor 3, 4 años atrás como mínimo. Es decir, esto ha podido cambiar. A lo mejor China ahora tiene mayores reservas extranjeras porque China se está convirtiendo en un epicentro financiero del mundo. Pero la pregunta es, si China tiene, pongamos, del 2 ha pasado al 5 o al 7% de reserva extranjera, sigue significando que el 93% de las reservas de oro de China son de China, mientras que tan solo el 25% o menos de las que tiene Estados Unidos son de Estados Unidos. Y si a esto le añadimos, por ejemplo, decía, los factores geopolíticos, las guerras que estamos viviendo ahora mismo, tenemos dos factores, Ucrania y Arabia Saudita. Ucrania, con el tema de Ucrania, lo que hemos visto, por ejemplo, es que ese oro, las reservas de oro que se tenían y que se poseían, se han utilizado como colaterales para los temas de crédito que se ha ido generando y, por lo tanto, no sabemos exactamente hasta qué punto pueden estar comprometidas o no. Y en el otro tema, en el de Arabia Saudita, sabemos que Arabia Saudita, por ejemplo, hace bien poco lanzó también una compra muy agresiva de oro, de varias toneladas de oro, y no necesitaría tener oro Arabia Saudita, a menos que se esté preparando para una transición o salir de un modelo. Si Arabia Saudita tiene reservas de oro y es un buen aliado de Estados Unidos y sigue el petrodólar, no necesita oro, a menos que la Arabia Saudita lo que esté haciendo sea salir de ese esquema o preparándose para una salida de ese esquema. Y con el tema de Ucrania, lo que es fundamental es que, y esto yo creo que ha motivado la compra de oro masivamente durante los últimos 3 años, diría, es que la incautación de activos rusos, activos nacionales rusos en reservas en Londres, que es el mercado de futuros de oro oficial, donde se subasta el oro entre los grandes bancos, cada mañana la incautación de reservas nacionales de Rusia, que se estiman en más de 300.000 millones de dólares. Los que están en Euroclear creo que son 180.000 millones, pero en total los activos son más de 300.000 millones. Esto es una carta de invitación, obviamente, es una pista muy clara hacia todos los demás, hacia los chinos, hacia los sauditas, en cuidado con vuestras reservas extranjeras de activos, de capital, de oro o de deuda,
porque ese dinero que prestáis o que lleváis a Occidente y dejáis en Londres o en Washington o en Nueva York, en este caso, puede ser incautado por motivos políticos. Es decir, mañana no creo que los activos nacionales de las generaciones enteras de rusos responda a la agenda política de Putin, pero es incautado, pese a todo, contra toda ley, contra todo pronóstico. Euroclear, por ejemplo, que es el que ha dejado bloquear los activos, tiene una función, evidentemente, de entidad custodia. Su función es custodiar el capital, no puede expropiarlo, no puede bloquearlo. Y en el momento en que lo hace, deja de cumplir la función de custodio, porque un custodio es alguien que protege y cuida de algo que tú le has dejado en prenda. No es alguien que decide de repente ejecutar una orden y quitarte los activos que tienes. Por lo tanto, esta señal que se hace contra la incautación de activos rusos es luz verde para que otros tantos digan hay que salir de Occidente, porque mañana será, hoy es Ucrania para bloquear activos rusos, mañana será Taiwán para bloquear activos chinos. Y estoy seguro que en esto es donde hemos visto que probablemente China, insisto, Arabia Saudita y otros tantos países de fuera dirán, no podemos confiar en que mañana, en el caso de China es por cuestiones obvias, un competidor directo de Estados Unidos. En el caso de Arabia Saudita puede ser, incluso te diría, como cuando eligieron lanzar Aramco, sacarlo a bolsa a través de China y no a través de Estados Unidos. En aquel momento uno de los rumores que existían era que tenían miedo a que Estados Unidos, con el cambio de gobierno, la llegada del Partido Demócrata o quien quiera que fuese el que viniese después, en algún momento había mucho ruido en que se pudiese juzgar o intervenir legalmente, implicar a Arabia Saudita en los acontecimientos que tuvo el trágico 11 de septiembre en las investigaciones. Y si eso ocurría, algunos capitales de Arabia Saudita podían estar comprometidos por orden judicial. Y entonces dijeron, vale, pues aquí no queremos tener nada por lo que pueda pasar. Este tipo de cosas podrían ocurrir mañana y cuando ven que existe un poder que es capaz de expropiar, están muy cautos y sacan su dinero de fuera y evidentemente retiran las reservas, retiran el capital y compran oro, que es lo único que no les pueden quitar. Pues lo comentábamos anteriormente, ¿no? Los únicos países que normalmente tenían que preocuparse por almacenar oro en Nueva York eran pues países tipo Venezuela o emergentes o enemigos, digamos, de las democracias occidentales, pero parece que eso se ha extendido, esa preocupación se ha extendido ahora a Europa también, ¿no? Hasta ahora las llamadas a repatriar el oro en Europa han sido aisladas, pero ya hemos oído voces, por ejemplo, en Alemania o en Italia sobre este sentido, ¿no? Aproximadamente el 44% del oro de Italia se está almacenando a nivel nacional y algo parecido está pasando en Alemania e incluso se está utilizando como alternativa al Reino Unido y Suiza, ¿no? Los bancos centrales de Alemania e Italia afirman que no tienen planes de traer su oro de vuelta, pero sí lo están diversificando al menos. Totalmente, además, ten en cuenta una cosa, esto vamos a ir un poco más allá del propio tema de oro, pero es que tiene que ver con el oro, se refleja en el oro. Pero que la audiencia piense en algo como esto, se está descomponiendo el orden tradicional entre Estados Unidos y Europa. Es decir, estamos viendo que lo que es noticia, lo que ha sido noticia en los últimos días es la retirada de 5.000 tropas estadounidenses de Alemania. Llevamos un año oyendo hablar de que Donald Trump podría disolver la OTAN, o en este caso salir de la OTAN, en el caso de Estados Unidos. Sabemos que legalmente es complicado, tendría que tener ratificación del Congreso, no puede expulsar a otros países de la OTAN, tendrían que salir ellos, no pueden echar al resto, este tipo de cosas. Si se está descomponiendo la confianza y el orden, si Macron se enfada y retira su oro de Francia, si Macron dice en una conferencia en China, en su visita a China, que Estados Unidos no es un socio confiable, este tipo de comentarios, este tipo de ruido, lo que nos invita es una disolución de ese orden internacional que existía antes, en el que era Occidente el que gobernaba esto, un bloque Estados Unidos-Europa que parecía inquebrantable, ahora sí se empieza a quebrantar. De hecho, es que lo que vemos es que si hemos tenido la visita del rey Carlos III de Inglaterra a Estados Unidos, al Congreso, una de las cosas que les dijo fue sobre Ucrania, que Estados Unidos no estaba en Ucrania y que siempre habían estado juntos en todas las batallas, hombro con hombro, fue lo que literalmente dijo. Para mí, para mi entender, estas palabras hacen alusión directa a las palabras de Donald Trump sobre por qué Reino Unido no está en Irán, no está en la guerra de Irán con ellos. Por qué Reino Unido los tacha de cobardes, a lo que Reino Unido además y el resto de potencias europeas han dicho, no es nuestra guerra, es una guerra que habéis iniciado contra intereses europeos, porque Europa tiene un tercio de interés en la exportación de crudo y de energía que sale por Hormuz. Ya le volaron en pedazos las rutas de exportación que tenían de Rusia hacia Alemania. Alemania era un hub energético para Europa. Se habían gastado más de 5.000 millones de euros en unas infraestructuras que fueron despedazadas. Y evidentemente la guerra de Ucrania fue, en mi opinión, un caballo de Troya para destruir el sector energético europeo o la dependencia de Europa de Rusia, evitar que Rusia y Europa prosperasen juntas. Y en este caso la guerra de Irán es otro caballo de Troya que lo que hace es volar otro puente más que tenía Europa para el suministro energético. ¿Quién le queda? El único proveedor del top 3 mundial que no está comprometido, que es Estados Unidos. Tanto Arabia Saudita con el estrecho de Hormuz no puede exportar libremente y Rusia con las sanciones tampoco puede hacerlo motivadas por la guerra de Ucrania. Tanto en el estrecho de Hormuz como en la guerra de Ucrania los Estados Unidos han tenido un papel fundamental para que este escenario se cumpliese.
Por lo tanto, han monopolizado el mercado energético mundial, han obligado a Europa a que siga de rodillas consumiendo energía de Estados Unidos, que es el único proveedor fiable que les queda. Entonces, fíjate, leía un analista famoso, conocido y de gran prestigio que decía, es la segunda vez que Estados Unidos nos rescata. Y digo, será la segunda vez que Estados Unidos nos destruye, porque si eres Europa, primero vuelan en pedazos tu proyecto energético y tu infraestructura, que era, insisto, para Alemania, el hub energético de Alemania. Imagínate lo diferente que había sido la historia de Europa y de Alemania los últimos 5 años. Si en vez de haber volado el Nord Stream 2, Alemania habría sido el hub energético que estaba llamado a ser y estuviese distribuyendo ahora mismo energía de un suministrador como es Rusia directo a toda Europa, a todo el centro de Europa, sin causar inflación como la que podemos ver y sin causar la escasez que estamos a punto de ver en ese choque energético. Entonces, esto es una encerrona, evidentemente. Europa tarda, porque básicamente la Europa que estamos viendo es un asno que mueven a palos, pero probablemente lo que estamos viendo son fricciones que acabarán concluyendo en algo concreto. Repatriación del oro, fin de los lazos militares con Estados Unidos, la creación de un ejército militar europeo, una estructura Unión Europea muchísimo más rígida y más centralizada que lo que traiga sea los Estados Unidos de Europa, que costarán probablemente esta crisis que vamos a ver, que va a ser muy dura, y este tipo de cosas. Se evoluciona hacia unos bloques. Europa ha sido boicoteada prácticamente, se ha arrodillado hasta los mínimos. El que me escuche piense que es una locura lo que estoy diciendo, Raúl, que compruebe el PIB, por ejemplo, de Alemania y compruebe el PIB de Estados Unidos. Previo a la guerra de Ucrania, el PIB de Alemania se estaba recuperando del COVID. Cuando estalla la guerra de Ucrania, el PIB de Alemania se hunde en negativo por 3 años y el PIB de Estados Unidos, que ya estaba en negativo, en un Q2 negativo, sale del negativo y empieza a crecer y a subir de nuevo porque vende armas, que es lo que ha hecho Europa. Donald Trump lo dijo. No estamos en la guerra de Ucrania, pero somos nosotros los que vendemos armas y hacemos dinero con ello. Dijo, no me gusta la guerra, pero tengo que admitir que para Estados Unidos es bueno la guerra de Ucrania. En ese alarde narcisista que tiene él de yo he votado porque hay una paz en Ucrania, pero si no se alcanza la paz en Ucrania, yo sigo haciendo dinero. Que nadie piense que he perdido. Si no consigo lo que quería, le digo a la prensa que aún así yo gano dinero con esto. Y razón no le falta. Es decir, sabemos perfectamente que el 80% del suministro de armas que tiene la OTAN lo produce Estados Unidos. Por lo tanto, hasta ahora la guerra de Ucrania ha sido una buena facturación para el lobby industrial estadounidense de guerra. Si no, que cojan, insisto, escépticos, por favor, que nos escuchen, cojan un gráfico de Lockheed Martin y echen un vistazo a la evolución del gráfico y del sector energético estadounidense desde el conflicto de Ucrania para Lockheed Martin y desde el estrecho Hormuz para el sector energético. Cualquier ETF que cojan del sector energético o ExxonMobil lo pueden pillar y van a ver que lo que estoy contando se cumple. Pues aquí lo vamos a dejar con esta desglobalización del oro, Gonzalo, que significa pues otro paso más, otro clavo más en el ataúd de la fragmentación financiera a la que se está enfrentando el mundo global y los bloques que se están creando. Veremos cómo acaba todo esto. Gonzalo, muchas gracias por haber estado otro día más, otra noche más aquí con nosotros y te esperamos el próximo miércoles en Mercado de Divisas. Gracias a vosotros, Raúl, un placer. Cuidaros. Gracias a vosotros por atendernos como siempre.